El primer camino de herradura que se abrió para comunicar Guanajuato es el que baja por la cuesta del Callejón del Tecolote. Por ahí, don Perafán de Rivera llegó en 1557 con la imagen de la Virgen de Guanajuato. Por ahí salieron las primeras conductas transportando la plata de las minas para ser llevadas a España, y bajaron las recuas trayendo el cargamento de sedas que vinieron en la nao de China, los terciopelos de la Damasco, los encajes de Holanda, las mantillas de Andalucía, los perfumes de la antigua Lutecia, los vinos de Borgoña, las vajillas de Sajonia, la orfebrería de Florencia y los espejos de Venecia. Igualmente llegaron por ese camino las primeras caravanas de gambusinos en busca de riquezas. Por esa pendiente subían los arrieros en las madrugadas, cantando el alabado, y bajaban por las noches al toque de oración, musitando el credo o entonando corridos o canciones de la época. Al terminar el caserío de esa subida, que le daba la forma de una calle, había un ventorrillo que atendía una mujer de nombre Marcela, guapa y joven, la que al quedar viuda estableció ese negocio donde expedía bebidas embriagantes y comida. A la ventera la codiciaban todos cuantos pasaban por ahí y la conocían, pues para hacerle el amor tenían el pretexto de tomarse un trago o comer de los guisos que ella preparaba. Fue tanto lo que la asediaban que un día cayó en los brazos de uno de los arreadores llamado Rodrigo. Pero fue breve la ilusión que a éste le duró con aquella hembra fornida y de hermosa figura. Los demás compañeros de viaje, al notar el despego con ella, se intrigaron, y por ello lo colmaron de preguntas para conocer ese cambio tan brusco. Y él les contó los motivos que había tenido para separarse de esa mujer. Les relató que ella se transformaba por las noches en una vieja horrible y repugnante, y que ejercía el oficio de hechicera, que los sábados a las 12 de la noche salía del ventorro, montaba en un palo de madroño y se dirigía al cerro del Meco, donde con las demás brujas se reunían para celebrar el aquelarre presidido por el diablo. Los jueves recibía la visita de mujeres que iban a consultarle sus problemas amorosos y a pedirle consejo en sus desdichas personales, o para que se les curara la mala suerte y les devolviera la felicidad. Sin embargo, en el día era la mujer más seductora y bella, cuya bondad esplendía en los servicios que brindaba a quienes iban a tomarse un trago o a comer a su ventorro. Rodrigo el arriero tuvo buen cuidado de ya no subir por esta cuesta, pues siendo el único camino que entraba a Guanajuato, encargaba su atajo a sus compañeros de viaje, cuando él rodeaba por otras veredas para no pasar por la casa de la que había sido su amante, quien seguía queriéndolo y había jurado vengarse de su ingratitud y su traición. Rodrigo se reía de esas amenazas, porque no creía que las artimañas diabólicas de esa mujer llegaran a ejercer en él más poder que su fuerza física y su destreza. Y para probar que no era cierto lo que ella decía, se buscó una novia, con la que se casó enseguida, creyendo ser muy feliz con ella, yendo a vivir en el callejón de Puquero. Pero un sábado, 3 días después de su matrimonio, llamaron a la puerta de su casa, un poco más tarde de la medianoche. Rodrigo, que acababa de dormir en el primer sueño, despertó intrigado, porque no se imaginaba quién tocaba a esa hora. «¿Quién llama?», preguntó. «El alguacil, mayor de la ronda. Abrid, os lo exijo en nombre de la ley», contestó una voz gruesa. Al abrir la puerta, Rodrigo encontró un hombre corpulento, vestido con los arrios de vigilante nocturno, con su lanza en la diestra y un farolillo en la izquierda. «Por órdenes del señor Justicia y el capitán de Minas y tanda de esta vía, para que inmediatamente salgáis a México con una conducta de platas que corresponden al quinto de su majestad el rey de las Españas, y para el pago de los haberes de los soldados que luchan en Flandes y la Gascuña. Aprestaos luego a cumplir esa misión, porque de lo contrario hago valer mi autoridad a como dé lugar». «Esperad», contestó Rodrigo.
Voy a preparar los aparejos de las bestias para salir enseguida. No se necesita nada de eso. La carga ya está hecha y puesto sobre el lomo de los animales. Lo que hace falta es el arreador, y vuestra merced fue escogida para ello. Apresurad vuestros pendientes para no retardar la salida. Lo único que puede hacer Rodrigo fue regresarse hacia el lecho donde descansaba su esposa y despedirse de ella, quien se había dado cuenta de la conversación. Enseguida se dijeron adiós, ofreciéndole regresar pronto. Apenas cerró la puerta, cuando aquel hombre gigantón convertido en justicia casi lo arrastró para que emparejara el paso, perdiéndose entre los vericuetos de los callejones, invadidos por las sombras de la noche. ¿A dónde fue a parar Rodrigo? Fue a la casa de Marcela la ventera, situada al final de la calle que servía de camino para llegar a Guanajuato. Ahí estaba ella, con su cara de bruja de mirada diabólica. Al reír se advertía lo desdentada de su boca, por donde salían palabras misteriosas y frases cabalísticas. Ella, Marcela, la que por las mañanas era su risa fresca y dulce, como los amaneceres de Guanajuato, al ver entrar a los dos, soltó una carcajada siniestra que hizo estremecer de espanto a Rodrigo, porque sabía que su enamorada iba a cumplir su amenaza. Era sábado y esa casa se iba a celebrar el aquelarre, porque ahí estaba la tía Luciana, la Pastita, la tía Gavina del Temescuitate, la tía Jerónima de la Tamazuca y la tía Matiana de Tepetapa. Tenían que deliberar todas ellas respecto a la clase de castigo que debería imponérsele a Rodrigo, para que no volviese a burlarse de las mujeres. Todas ellas habían sido hermosas, de una hermosura fascinante, pero también como Marcela habían sido seducidas, engañadas y abandonadas por los hombres que más habían querido en su vida. El burlador de la tía Luciana estaba convertido en un enorme murciélago que solamente lo era permitido volar en las noches de tormenta por los campos invadidos por las sombras y la soledad. El peor de los castigos que se le había dado fue el de no poder ver la luz del sol. El burlador de la tía Gavina estaba transformado en cuervo, cuya miserable vida la pasaba amarrado de una estaca. Cuando se le permitía volar por las montañas, sus granizados atraían al gavilán, quien lo hacía huir a picotazos, y al llegar a la casa era eslabonado a su cadena. La tía Jerónima guardaba un escarabajo. Era el animal en que se había convertido el ingrato de sus sueños. Le servía de amuleto contra la mala suerte, y le tocaba sus días de soledad en alegría. La tía Matiana había convertido a su versátil doncel en una cabra, en que en forma de nahual recorría las escueletas callejuelas de Guanajuato para espantar a la ronda y a los trasnochadores. Pero qué fuerza sobrenatural poseían esas mujeres para convertir en animales a sus desdeñosos amantes. Era que habían hecho pacto con el diablo. Una noche, al reunirse en el aquelarre, lo invocaron para que presidiera al conciliábulo. A las 12 de la noche en punto se resintió un viento huracanado que se convirtió en una humarada espesa, de donde surgió Satanás. Las 4 mujeres le pidieron 3 mercedes. Primera, que las hiciera muy hermosas. Segunda, que les diera todo el poder, el hechizo y la coquetería para vencer a todo hombre que las engañara. Tercero, que les permitiera convertir a los hombres en lo que ellas quisieran para vengarse de ellos. A cambio de todo eso, le darían su alma. Al oír estas peticiones, el diablo dio un salto, se rascó la cabeza y accedió a lo que le pidieron. Desde entonces, toda mujer que se siente amada se torna desdeñosa, ingrata y soberbia con el hombre, pero si se le desprecia, usa todas sus artimañas para vengarse, cambiando el destino de los hombres, para hacerlos desgraciados. Pero volvamos a esa noche. Ahí en el aquelarre estaba el diablo convertido en alguacil mayor de la ronda, sujetando a Rodrigo, y quien con los pelos de punta y sudoroso contemplaba casi loco de terror aquellas maniobras.
Después de liberar un rato con voces imperceptibles, acordaron que Rodrigo debería sufrir el castigo de ser convertido en tecolote, para de esa manera no volviera a separarse jamás de la tía Marcela. Y el designio de ella se cumplió. Desde esa noche, los caminantes que bajaban y subían por esa cuesta solitaria y oscura escucharon el triste lamento de un tecolote posado en la espesura de la arboleda que bordea ese camino. Su canto en la soledad de la noche infundía pánico a quienes lo escuchaban, porque era un aviso agorero que anunciaba desgracias y crímenes para los que viajaban a esas horas. La esposa de Rodrigo murió esperando su regreso. La tía Marcela falleció de vieja y el tecolote siguió expresando sus quejas en el canto doliente que se escuchaba en los plenilunios y en las noches de tormenta, como un presagio de futuras desdichas. Con los años, ese camino se le dio el nombre de subida del tecolote.